¿Producto vectorial o producto cruz? Si nosotros tenemos dos vectores, uno denominado A y otro denominado B, el producto cruz o producto vectorial queda expresado por una cruz y se lee A cruz B. Y nos va a dar como resultado un tercer vector que va a ser perpendicular al plano de estos dos o es perpendicular a ambos vectores. Entonces, es el módulo de mi vector A por el módulo de mi vector B por el seno del ángulo que forman entre estos dos. Y ese me va a dar un vector en una dirección perpendicular u ortogonal al vector A y al vector B. Se conoce como producto vectorial porque el resultado es un vector. Y como se denota con una cruz, también se le conoce como producto cruz. Si nosotros se hace la analogía con un tornillo de cuerda derecha, el resultado vectorial de multiplicar A cruz B implicaría introducir el tornillo dentro de la madera y a la inversa, B cruz A implicaría sacar ese tornillo de la madera. Entonces, aplicación del producto vectorial. Lo podemos utilizar para determinar el área de un paralelogramo, ¿sí? Por medio del módulo del producto. Hacemos el producto cruz, A por B por el seno del ángulo, y a ese valor le sacamos el módulo. Este se convierte en un escalar. Y la magnitud del módulo del producto cruz nos va a dar como resultado el área del paralelogramo. Si lo hacemos al revés, B cruz A, multiplicamos el vector B por el vector A por el seno del ángulo, nos va a dar un vector perpendicular a estos dos en sentido contrario a esta multiplicación. Pero si nosotros obtenemos el módulo de este producto, entonces nos va a dar la misma magnitud. Entonces, como la multiplicación de A cruz B y de B cruz A nos da un vector en sentido opuesto, este producto no es conmutativo. A cruz B va a ser igual a menos B cruz A. ¿Y cómo obtenemos el volumen? También lo podemos utilizar para obtener el volumen de un paralelepípedo por medio de la combinación del producto cruz y del producto punto. A cruz B nos da el área del paralelogramo y punto, el vector E o otro vector que nos dé la altura de este paralelepípedo, obtenemos el volumen. De esa forma también. En mecánica, el producto cruz lo vamos a obtener en la tendencia a la rotación, en elementos de presión, en elementos mecánicos, en donde las fuerzas son paralelas. Pues vamos a tener nosotros aquí el producto cruz, lo cual nos da la tendencia a la rotación, o nos da una rotación, ya sea en un sentido o en el otro sentido. En magnetismo, lo podemos ver en fuerza electromagnética, perdón. Sí, también conocida como fuerza de Lorentz. ¿Ok? Y bueno, en todos los movimientos en donde exista tendencia a la rotación, se utiliza el producto cruz. ¿Sí? Aunque el cuerpo no esté girando. Puede ser que esté girando, puede ser que no esté girando. Entonces ahí vamos a tener dos características. Va a estar en equilibrio si la suma de esa condición es igual a 0 y se le conoce como un equilibrio estático. Y puede estar en un equilibrio dinámico si el producto no es igual a 0 y tiene una cierta aceleración. Entonces, vamos a observar esta siguiente figura. Este es un paralelogramo. De este paralelogramo, a mí me interesa obtener esta altura, ¿sí? Si yo tengo la base, para obtener el área, necesito la altura. Entonces, aquí obtengo la altura por medio de la proyección. Tengo el ángulo entre mis dos vectores. Este es mi vector A, este es mi vector B, y tengo su ángulo. Para poder obtener
este cateto, que sería el opuesto a este ángulo, lo obtengo con B por el seno de alfa. Y ese me da este cateto. Entonces, si yo multiplico A por B por el seno del ángulo que existe entre los dos vectores, me da el área del paralelogramo. Entonces, y ese producto, A por B, seno del ángulo, es el producto cruz. Y finalmente obtenemos nosotros la magnitud de ese producto cruz. Y esa corresponde al área del paralelogramo. Entonces el área es el módulo del producto cruz y esto va a ser igual, ¿sí? A mi vector A por mi vector B por el seno del ángulo que existe entre esos dos vectores y a eso le sacamos el módulo, ¿ok? O lo podemos hacer a la inversa, B cruz A y le sacamos el módulo, ¿ok? Ok, vamos a ver la figura. Aquí tengo yo mi vector A. Ahora este vector A vamos a obtener la altura. Aquí obtenemos esa altura. Aquí tengo yo el ángulo. Y a este le corresponde A seno del ángulo. Entonces, esta es la trayectoria. Y voy a multiplicar ahora B por A por el seno del ángulo. Entonces, ya sea que lo multiplique de un lado o del otro, voy a obtener la misma magnitud en el producto. Si nosotros vemos eso desde una diferente perspectiva, aquí tengo mi vector A, aquí puse el vector E sobre el eje, y entonces aquí estamos obteniendo la altura. Esta es la altura, ¿sí? A este cateto que está aquí es A seno del ángulo, esta correspondería a la hipotenusa, este es el ángulo, y este corresponde al cateto opuesto a este ángulo, el cual lo obtenemos con A seno del ángulo. Entonces, aquí sería B la base, este sería la altura, entonces base por altura me va a dar el área. Entonces, haciendo la inversa, B cruz A es igual al módulo de B por A, por el seno del ángulo, y a ese obtenemos su módulo. Ahora, si vemos únicamente el producto vectorial, sin obtener el módulo del producto, nos va a dar un tercer vector. Nos va a dar un vector C o nos va a dar un vector D. Si yo multiplico A cruz B, me da el vector C, que es perpendicular a estos dos. Y si yo multiplico B cruz A, me da un vector D, que va a tener la misma magnitud, pero sentido opuesto a este vector C. Entonces aquí tengo, vamos a aplicar la regla de la mano derecha, en donde con los dedos van a indicar el sentido de su vector A, ¿sí? Ponen la palma de la mano derecha indicando el sentido del vector A, como si la punta de los dedos fuera la punta de flecha del vector A, y de ahí cierran la mano en dirección al vector B, y el pulgar les va a indicar el sentido del tercer vector. Entonces cerramos nosotros aquí estaría los dedos de la mano y cerramos la mano en este sentido. El pulgar señalaría hacia acá. Entonces, A cruz B, le estoy yo denominando vector C, sería el resultado de multiplicar esos dos vectores y su sentido sería hacia Z positivo. Si lo hacemos a la inversa, B cruz A, entonces ahora colocan los dedos de la mano derecha en el sentido del vector B y de ahí hacemos girar los dedos hacia el vector A, ¿sí? Y el pulgar nos va a indicar el sentido de ese vector, el cual va a ir hacia abajo. Entonces, este es el producto B cruz A, este le denominé D, y motivo por el cual este producto no es conmutativo. Entonces, el vector C es A cruz B y el vector D es B cruz A, de forma que C, ¿sí?, es el opuesto a D, o a la inversa, D es el opuesto a C, dependiendo cómo estemos viendo la referencia. Ok, para poder obtener el volumen de un paralelepípedo, ya vimos que por medio del módulo del producto cruz obtenemos el área, que ya tenemos el área. Entonces ahora necesitamos la altura. Para obtener la altura la necesitamos de aquí hasta acá, ¿sale? Desde aquí hasta acá, que correspondería a esta de aquí. Si yo tengo el ángulo director con respecto a este tercer vector, el cual le estoy llamando vector E,
y yo tengo el ángulo director con respecto al eje Z, ¿sí? Que le estoy denominando beta. Si yo multiplico el módulo de E coseno de beta, a esto le correspondería el producto punto, y estoy obteniendo esta proyección. Este coseno, ¿sí? Si esta es la hipotenusa, el cateto adyacente le corresponde al coseno, el coseno del ángulo es este de aquí, la proyección que tengo de aquí hacia acá, multiplicada por el vector E, obtengo esta magnitud. Estoy obteniendo la altura. Entonces, haciendo esa operación, el volumen lo voy a obtener del módulo de mi producto cruz por E coseno de beta, que es el producto punto, ¿sí? Entonces, multiplicando todo, sería el módulo de A por el módulo de B, por el módulo de E, por el seno de alfa, que existe entre A y B. Alfa es el ángulo que existe entre estos dos, por el coseno de beta, donde beta es el ángulo, ¿sí? Entre el eje director de las zetas y E. Así quedaría. Entonces, como este producto corresponde al escalar, este E coseno de beta lo podemos representar también con esta connotación. El volumen va a ser igual al módulo de A cruz B punto el módulo de mi vector E.